¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias de detectives más increíbles que existen. Pero ojo, que aquí no hay crímenes ni sospechosos. Bueno, no los habituales. El misterio está en uno de los libros más influyentes de la historia. Vamos a ponernos el sombrero de investigador y a buscar pistas en manuscritos de hace miles de años para tratar de reconstruir las palabras exactas que se escribieron hace casi 2000 años. A ver, para empezar, una pregunta que puede sonar un poco fuerte. ¿Qué pasaría si los documentos originales, o sea, los autógrafos escritos por los mismísimos autores bíblicos, ya no existieran? Ni uno solo. Cero. Pues así como lo oyen, esa es la realidad. No los tenemos. Pero esto, lejos de ser una mala noticia, es el punto de partida de una aventura intelectual fascinante. Esta es la historia de cómo los expertos, como si fueran detectives, logran reconstruir esos textos perdidos a partir de las copias que, por suerte, sí sobrevivieron al paso del tiempo. Y la herramienta principal que usan nuestros detectives tiene un nombre. Se llama crítica textual. Es básicamente la ciencia que nos permite comparar miles y miles de copias hechas a mano, encontrar dónde los copistas se equivocaron o hicieron cambios, y así poder determinar con una probabilidad altísima cómo era el texto original. El punto clave aquí es que como se copiaba todo a mano durante siglos, no existen dos manuscritos que sean idénticos. Y no hablamos de unos pocos, sino de más de 5.800 manuscritos griegos solo para el Nuevo Testamento. Es una cantidad de evidencia que no tiene comparación con ningún otro texto del mundo antiguo. Muy bien, como en toda buena investigación, lo primero es analizar la evidencia física. Así que empecemos por ahí, por los materiales en los que se escribía y las pistas que nos dejan hoy. Nuestros testigos más antiguos son los papiros. Estaban hechos de una planta que crecía en el Nilo y la verdad eran súper frágiles. Para que se hagan una idea, el fragmento más antiguo que conocemos del Nuevo Testamento, el famoso P52, es un pedacito de papiro del tamaño de una tarjeta de crédito. Contiene partes del Evangelio de Juan y es de alrededor del año 125, quizás solo unas pocas décadas después del original. Ya para el siglo IV se empezó a usar más el pergamino, hecho de piel de animal que era muchísimo más resistente, y esto permitió crear verdaderos pesos pesados de la evidencia, códices enormes, libros casi completos como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que son nuestras mejores pistas del siglo IV. Ahora, hablemos un poco de tecnología, porque esto es clave. Mientras que en el mundo grecorromano lo normal era usar rollos, los primeros cristianos adoptaron súper rápido el códice, que es básicamente el abuelo del libro que conocemos hoy. Un rollo era incómodo, había que desenrollarlo todo para buscar algo, pero un códice te permitía saltar a cualquier pasaje al momento. Y lo más importante, podías juntar varias obras en un solo volumen. Esta fue una innovación brutal para una comunidad que necesitaba tener a la mano y consultar sus textos sagrados. Se podría decir que el códice ayudó a crear el concepto mismo de una Biblia. Y para complicar un poquito más las cosas, imaginen esto. Los manuscritos más antiguos estaban escritos en lo que se llama scriptio continua, o sea, escritura continua. Todo en mayúsculas, sin espacios entre palabras, sin puntos, sin comas, nada. El que leía tenía que adivinar dónde terminaba una palabra y empezaba la siguiente. Una frase como Dios es inmortal podía ser Dios es inmortal o Dios es sin mortal. Como se imaginarán, esto era una puerta abierta para todo tipo de confusiones y errores al copiar. Bueno, ahora pasemos a analizar a nuestros sospechosos, los escribas. No eran fotocopiadoras, ¿eh? Eran personas que se cansaban, se distraían y a veces hasta pensaban que podían mejorar un poquito el texto que estaban copiando. Vamos a ver cómo sus acciones crearon las variantes que los detectives textuales investigan hoy en día. Los cambios se pueden agrupar en dos grandes categorías. Por un lado, los errores involuntarios, simples accidentes humanos. Y por otro lado, los cambios intencionales. Aquí el escriba se convertía en una especie de editor. A veces intentaba que los evangelios contaran la misma historia de forma idéntica, otras veces corregía la gramática y en casos más raros hasta podía modificar una frase para aclarar o defender alguna idea teológica importante para su comunidad. Un ejemplo genial de un error accidental es el homoioteleuton. Suena complicado, pero es simple. Imaginen a un escriba copiando un texto que dice «El Señor vino a su pueblo para salvarlo. Por eso su pueblo le dio gracias». Es muy fácil que su ojo salte de la palabra pueblo en la primera frase a la palabra pueblo en la segunda y sin darse cuenta se coma todo el texto que hay en medio. Este tipo de salto visual era increíblemente común. Ahora, de los cambios intencionales,
El más común de todos era la armonización. Pónganse en el lugar del escriba. Está copiando la versión del Padre Nuestro en Lucas, que es más cortita. Y de memoria se acuerda la versión más larga y completa de Mateo. Pues sentía la tentación de añadir las frases que faltaban para que quedara mejor. Su intención era buena, buscaba que todo fuera consistente, pero sin quererlo estaba cambiando el testimonio particular de cada evangelista. Bien, ya tenemos la evidencia y a los sospechosos. Ahora necesitamos las herramientas para resolver el caso. Los críticos textuales han desarrollado una serie de principios lógicos, o cánones, que les ayudan a decidir entre miles de versiones cuál es la que tiene más chances de ser la original. Hay como 3 reglas de oro que guían esta investigación. La primera, es preferible la lectura más difícil. La lógica es simple. Si un escriba encuentra una frase rara o confusa, lo normal es que intente arreglarla, simplificarla. Es muy poco probable que haga lo contrario. Segunda regla. Es preferible la lectura más corta. Los escribas solían añadir pequeñas explicaciones o notas al margen, pero casi nunca quitaban texto a propósito. Y la tercera, que quizá es la más importante, la lectura original tiene que ser la que mejor explique cómo surgieron todas las demás. Es como encontrar al ancestro común de todas las variantes. Bueno, suficiente teoría, ¿no? Vamos a ver cómo funciona este kit detective en la práctica. Vamos a analizar 2 de los casos sin resolver más famosos del Nuevo Testamento. Son pasajes que gracias a este trabajo hoy se leen de forma diferente en muchas Biblias modernas. Nuestro primer caso, el final del Evangelio de Marcos. En casi todas las Biblias que tenemos en casa, el capítulo 16 tiene 20 versículos, pero la historia detrás de ese final es mucho más interesante. La evidencia aquí es bastante clara. Nuestros testigos más antiguos y confiables, los códices sinaítico y vaticano, terminan el Evangelio de golpe en el versículo 8 con las mujeres huyendo de la tumba vacía porque tenían miedo. ¡Punto! ¡Fin! Además, el vocabulario griego de los versículos 9 al 20 es súper diferente al resto del libro. Y para rematar, lo que cuentan esos versículos parece un resumen apurado de las apariciones de Jesús que ya encontramos en Mateo, Lucas y Juan. Aplicando nuestras reglas de detective, la conclusión de casi todos los expertos es clara. O el final original de Marcos se perdió, o el autor quería terminarlo así, de forma abrupta. El famoso final largo fue un añadido posterior. Algún escriba sintió que el libro necesitaba un cierre más completo, más satisfactorio, y lo agregó. Y claro, esto cambia totalmente la lectura. Pasamos de un final abierto y lleno de temor a uno más tradicional y resuelto. Vamos con el segundo caso. Es una de las historias más conocidas y queridas sobre Jesús, el relato de la mujer sorprendida en adulterio. Pero la pregunta del millón es, ¿formaba parte del Evangelio de Juan desde el principio? Las pistas aquí son fascinantes. Primero, la historia simplemente no está en nuestros testigos más antiguos de Juan. No aparece ni en los papiros de los siglos II y III, ni en los grandes códices del siglo IV. Segundo, y esto es muy curioso, cuando empieza a aparecer en manuscritos más tardíos, a veces como que flota. Algunos la ponen aquí, otros al final del Evangelio, y hay algunos que hasta la meten en el Evangelio de Lucas. Y por último, el estilo y las palabras que usan no encajan con el resto del libro. Es como encontrar un capítulo de otro autor metido en medio de una novela. El veredicto de los detectives textuales es que aunque la historia podría ser perfectamente una tradición oral real sobre algo que hizo Jesús, es casi seguro que no la escribió el autor del Evangelio de Juan. Era una historia tan buena y tan popular que los escribas sintieron que tenía que estar en la Biblia y la insertaron donde pensaron que quedaba mejor. Esto no le quita valor para nada, pero sí nos aclara de dónde viene. Y este último caso ilustra perfectamente el objetivo de todo este trabajo. Algunos podrían pensar que esto genera dudas, pero en realidad es todo lo contrario. La crítica textual es un proceso honesto, súper riguroso, que al estudiar toda la evidencia que tenemos, que es muchísima, nos permite tener una confianza enorme en que el texto que leemos hoy está increíblemente cerca del que se escribió hace 2000 milenios. Mucho, mucho más cerca que cualquier otro texto de la antigüedad. Así que, la próxima vez que lean un texto antiguo, sea la Biblia, la Ilíada de Homero o lo que sea, recuerden que detrás de cada palabra hay una historia detectivesca increíble. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. ¿Qué otros secretos, qué otros ecos del pasado se esconden a plena vista en esos libros que a veces damos por sentados? La investigación, créanme, nunca termina.